Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Jennifer Alexandra Pérez López y mi carnet es 2022-42025. El tema que voy a hablar es sobre la evolución del derecho. El derecho es el conjunto de normas que impone obligaciones, deberes y leyes y reglas que confiere la facultad. El derecho como ordenamiento es un conjunto de normas que trata de regular la conducta humana mediante el ordenamiento. El derecho como fenómeno social es el ordenamiento jurídico para el efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo. El derecho como valor es una disposición que se adquiere un rango obligatorio y que se encuentra al servicio de valores sociales. El derecho como argumentación es una norma que se materializa a través del lenguaje, pues este es el instrumento fundamental para el legislador. Se menciona que el derecho es recto, siempre va en la misma dirección, sin ángulos ni torceduras. Es la ciencia que estudia las leyes de su aplicación. El origen del derecho por conducir la sociedad agrícola de la humanidad antigua. La escolástica fue la corriente teológica filosófica predominante del pensamiento medieval. Los elementos básicos del derecho es un conjunto de normas que regula la conducta social, se impone a los hombres en contra de su voluntad y las normas jurídicas son bilaterales. La bilateralidad es bilateral porque debe considerarse como relación jurídica, ha de darse necesariamente entre dos sujetos. Imperatividad, llamada también autarquía de la norma jurídica, que se refiere a que se sobrepone a la voluntad de los sujetos. La coercitividad es coercitiva porque la norma se impone por una voluntad superior. Y el derecho natural está formado por los principios y atributos que todo ser humano posee por el solo hecho de ser persona. Se considera como orientación hacia la justicia. El derecho objetivo es la norma y el conjunto de preceptos imperativos atributivos. Y es así como es la evolución del derecho. Le dejo a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, compañeros, para mí es un gusto venir a platicar un poco sobre las películas La hija del Puma, Las Cruces, Xcanul. Mi nombre es Milton Juan Antonio Aguilar Castillo, con carnet 2022-41747, y vengo a hablar un poco sobre las películas muy bonitas que le recomiendo ver a toda persona que esté viendo este video en esta plataforma. Películas que nos hacen reflexionar y abrir los ojos de lo que pasó en un día con nuestros hermanos indígenas, que todavía hoy en día son violentados con sus derechos, pero los funcionarios y altos mandos nos quieren hacer cerrar los ojos, pero no, compañeros, no lo van a lograr. En las tres películas nos muestra una misma finalización y un mismo objetivo que tiene hacia nosotros, que nos dé a entender, porque en la síntesis de las tres nosotros podemos ver que a nuestros hermanos eran arrasados y muchas personas eran sacadas de su vivienda y tenían que emigrar a otro país para el bienestar de ellos y el de su familia. Eso lo podemos ver en la película de La hija del Puma, en los personajes principales, que es Mateo, María, la mamá Juana y el papá Cushing. Nosotros nos podemos dar cuenta de las tradiciones que había en ese pueblo, que es de San Francisco, y en la matanza que ocurrió el 17 de junio, y nosotros nos podemos dar cuenta de todo lo que vivieron nuestros hermanos, ya que en las tres películas, como también en Las Cruces, como nuestros hermanos guerrilleros peleaban por nuestros derechos y por el bienestar de nuestros antepasados y morían en batalla tras pelear con los soldados, y en la película denominada Los Pintos. También en la película de Xcanul, como María es violentada con sus derechos, ya que ella sufrió de abuso y de falta de conocimiento sexual, que lo podemos decir así, ya que nunca le dieron un enriquecimiento de ello, un conocimiento, un folleto, nada. Y es lo que pasa hoy en día en Guatemala, en las zonas nortes, en las zonas montañosas, ya que la película empieza en el volcán de Pacaya, en las faldas del volcán de Pacaya. Y nosotros nos podemos dar cuenta que también
el idioma que ellos hablaban, y con el español los hacían de menos, ya que al llegar al hospital no solo abusaron de ella, le quitaron a su bebé, y todavía Ignacio se limpió las manos y hizo firmar papeles que no debía. En esta película podemos ver las faltas y violaciones hacia sus derechos, donde es abuso, aborto, se ve el aborto en esta película. También en la película de La hija del puma, nosotros podemos ver los nahuales, el nahual que es el puma y el guía del puma, en que los dos no pueden estar separados, porque si uno de los dos le pasa algo, el otro también se puede decir que se muere. En la película nos podemos dar cuenta que tras ser capturado Mateo, a María no le pasó nada, porque Mateo, al finalizar la película, él estaba bien, él se encontraba seguro, solo que él ya no tenía que ser llamado Mateo. Él y muchas personas tuvieron que ocultarse en su propio país, en sus propios pueblos, para el bienestar de ellos. Para mí es un gusto impartir un poco sobre estas películas. Le dejo la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Víctor Josué Ramírez Ovalle, con carnet 2022-41669. En esta noche les hablaré sobre el libro del hombre mediocre de José Ingenieros, publicado en el año de 1913, donde abarca prácticamente 3 aspectos importantes. Los vamos a dividir en lo siguiente: entre la persona idealista y la persona mediocre. La persona idealista es aquella persona que con el fin de la voluntad es siempre el mejoramiento personal y el de los demás, mientras una persona mediocre es la persona que no tiene conciencia social de lo que está pasando o de su entorno. Lo podemos dividir también en aquella persona que no tiene esa evolución constante o necesita de esa superación personal. Adicional a eso, lo podemos ver reflejado siempre constantemente entre nuestra sociedad, donde también lo podemos clasificar de 3 maneras: entre personalidad, carácter, individualismo y entre otras más. Ejemplo, en la personalidad lo podemos dar a conocer desde que somos unos pequeños o somos niños. Como personalidad también encontramos la personalidad divergente o la personalidad guiada. A través de los años, nosotros como personas adquirimos actos o adquirimos actividades que nuestros padres o nuestros profesores nos han inculcado. Pero como personas que nosotros evolucionamos constantemente como humanos, lo podemos determinar que la personalidad es el acto de la evolución constante, como también lo podemos encontrar en la persona elitista o la persona que siempre busca la superación, mientras que el hombre mediocre siempre va para atrás, o va en contra del desarrollo, o va contra la corriente. Entre el carácter personal y el carácter humanitario podemos también encontrar que el carácter humanitario o el carácter profesional se puede también clasificar lo que es el hombre mediocre y el hombre elitista, tanto como lo podemos dar a conocer y ver en nuestro entorno social, político y económico. Adicional a eso, el carácter social o el carácter definitivo lo podemos encontrar a fin o de realización de una sola persona, o puede ser grupal o colectivo. Adicional a eso, para finalizar, quiero dar también sobre lo que es el entorno o la personalidad individual. La personalidad individual en una persona elitista es aquella que se busca o se desarrolla a través del progreso de un constante o desarrollo. Para finalizar, el hombre mediocre lo podemos desarrollar con la persona que no tiene fin o lucro en sí mismo. Muchas gracias. Le dejo la palabra a mi siguiente compañera. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Cristina Magalí Ramírez Mejía, con carnet 2022-48536. Hoy les voy a hablar sobre la webinar de 3 personajes muy importantes, como lo fue el licenciado Guillermo Rodas Arana, la doctora Erika Aifán y nuestro ex fiscal Juan Francisco Sandoval, que fue ex fiscal, como lo vuelvo a repetir, del Ministerio Público. Ellos hablaron de un tema muy importante, que fue sobre el cambio de la coyuntura o la coyuntura que está pasando en Guatemala. En esta webinar se hablaron sobre 4 pilares fundamentales, como lo es el sistema de justicia,
la prensa libre, la emisión del voto, que fue la elección libre, la participación ciudadana, democrática. También se habló como los poderes autocráticos y el gobierno autocrático. Está concentrado también en el poder en sí mismo, en las suspensiones de justicia, los jueces que son los defensores primeros de los derechos humanos. Vemos también que las elecciones ahora son instrumentadas. También se habló sobre el fin de la CICIG y de la FESI. Después de 12 años de trabajo en Guatemala, la CICIG finalizó su mandato en el país el 3 de septiembre de 2019. El gobierno de Guatemala decidió no prolongar la estadía de la CICIG, tras considerar que tenía una larga o un largo riesgo a la ciudadanía de Guatemala, a pesar de decir que no era apto para Guatemala, especialmente en el periodo del comisionado Iván Velázquez, que formaba parte de la CICIG. Sin embargo, en 2007 fue aprobado por el Congreso de Guatemala y también, como lo repito, fue finalizada en el 2015. Encabezó más de 100 investigaciones de alto impacto que llevaron a diferentes organizaciones y también encarceló a 300 personas. Asimismo también la sentenció, como fue el expresidente Otto Pérez Molina. Asimismo vemos que en el 2021 las investigaciones prestadas en los casos ha cambiado totalmente y empezaron a perseguir a los jueces, como también fiscales, como el ejemplo de Juan Francisco Sandoval y Telma Aldana. Muchas gracias, licenciada, y le dejo a mi compañero que le dará un pequeño mensaje. Buenas noches, compañeros. Para dar por finalizado esta transmisión, me gustaría dar unas palabras de despedida al curso de Sociología y a su docente Delda Hidalgo, ya que tras sus temas impartidos hacia nosotros nos hizo reflexionar no solo como estudiante, sino como persona de lo que vivimos hoy en día. Muchas gracias, feliz noche.